claquetazo. Vamos a hablar un poco sobre ese corto que hiciste, esa forma de empezar que tuviste. Cuéntanos un poco sobre ese inicio, cómo fue ganar un Goya también, grabar esos cortos. Yo venía del mundo de la fotografía porque mi padre es fotógrafo, teníamos una tienda de fotos, entonces para mí el mundo de la imagen era muy cercano. Nunca tuve que aprender a hacer fotos, sino que ya casi de niño tenía la cámara en la mano, hacíamos fotos, en mi tienda pues vendíamos cámaras y trabajábamos, soluciones para la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y una cosa que me hizo aprender mucho es que la gente venía con... Entonces no había digital, obviamente, había carretes, que supongo que a alguno le suena, el químico, celuloide, y la gente te compraba un carrete para irse de vacaciones y te compraban un carrete de 12 fotos, de 24, o si estaban muy generosos, de 36 fotos. Ahora haces 36 fotos cada 30 minutos, ¿no? Pues con 36 fotos la gente se iba de vacaciones. Entonces, cuando venían con esos carretes, se revelaban en un laboratorio y tú tenías que entregarle, le cobrabas por las 36 fotografías en papel, obviamente, le entregabas el material en papel. Y entonces empezaban a quejarse de la calidad de las fotos. Te enseñaban y decían, esta foto, y le decía, señora, eso que tiene ahí en medio es su dedo, intente quitarlo cuando dispare y así se podrá ver algo y tal. O tenías que explicarle que no había enfocado bien o que había movido la cámara al disparar. Entonces yo, por ejemplo, aprendí la diferencia entre una imagen que está movida y una que está desenfocada. Pero lo aprendí explicándole a la gente lo que estaba mal, porque la gente venía como muy enfadada diciendo, tu cámara es la cámara que me vendió es una mierda y tal. Y el revelado también. Entonces tenía que explicarle que no era una mierda el material, sino que había una técnica y que había que hacer las fotos, pues como cuando disparas, pues si apuntas tienes que estar quieto, en fin. Encuadrar una y con eso aprendí mucho de imagen, ¿no? Yo realmente lo que era es un melómano frustrado. O sea, a mí lo que me emocionaba y lo que me apasionaba era el mundo de la música, pero nunca tenía muy buen oído, pero nunca tuve la disciplina para aprender a tocar el piano, la guitarra. Entonces, sí, fui a dar unas clases y al segundo día me aburrí y ya no volví más, ¿no? En fin, esa era mi disciplina. Y ahí sigue. Y entonces, claro, me encontré con que el cine me entusiasmaba, pero pensaba que el cine era algo que solamente podían hacer las élites, es decir, gente que había nacido en Nueva York, que había estudiado en yo que sé qué universidad, tal vez si habías nacido en Madrid o en Barcelona, pero desde luego no en Vitoria, en una ciudad de provincias donde no había nadie que hiciera cine. Hablamos de los años 80, 90, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Pues un día cogí una cámara del escaparate de mi tienda y me puse con mi hermano pequeño a rodar un corto. Entonces simplemente nos inventamos una historia y empecé a rodarla, ¿no? Y me llamó mucho la atención el que vi que había un festival de cortos del País Vasco y fui a ver los cortos pensando que iban a ser cosas extraordinarias y dije yo, qué malos son. Entonces, claro, no fue tanto yo soy bueno, sino soy tan malo como estos que han hecho estos cortos. Entonces pensé, si con esto te cogen el corto para un festival, pues yo puedo hacer uno, ¿no? Entonces me puse a hacer uno con esa perspectiva de que el nivel no era muy alto y que yo, incluso haciéndolo mal, podía tener un corto en ese festival. Hice mi corto, no sabía rodar, no sabía cómo se rodaba, pensaba que se rodaba en orden. O sea, el primer día rodaba la escena número 1, luego la escena número 2, luego la escena número 3, luego ya supe que no se hace así. Supongo que sabéis que no se hace así, ¿no? Y tampoco sabía unir los decorados. O sea, igual tenía que ir a un decorado y iba 5 veces en vez de hacerlo todo seguido en ese decorado y, en fin, era un desastre. Tampoco conocía actores, salía yo de actor. Yo hacía de cámara, un amigo me ayudaba, a veces le daba al play y me iba yo y salía, en fin, todo así, ¿no? O sea, lo que es el háztelo tú mismo. Presenté el corto a ese festival y me premiaron. Entonces yo recuerdo y cuento todo este contexto porque es importante para saber por qué me dedico al cine, ¿no? Cuando yo hacía mis cortos y los ponía a mi familia, a mis amigos y mi familia, pues eran, yo qué sé, 8 personas, veían el corto y bueno, te aplaudían y ya está, y no había más, ¿no? Y supone que era gente que te apreciaba, más o menos, ¿no? Aunque no todos. Pero cuando ese cortometraje que yo hice para ese festival se puso en el festival, imaginaos una secuencia como esta, ¿no? Yo estoy ahí sentado, tengo, pues no lo sé, 17 años creo que tenía, y había hecho mi corto, me había costado un año entero rodarlo, y con mi hermano, y no sé qué, y con mis amigos, como podía. Yo había estado pensando en un guión, había estado uniendo
los planos con una montadora que se hacía con celo, se pegaban los planos, era celuloide, Super 8, o sea, un material horrible que se veía bastante mal. Había sonorizado con música de los grupos que me gustaban, es decir, me había tirado muchos meses trabajando apasionadamente, pero realmente yo no sabía si lo que yo contaba tenía sentido. Había pegado un plano detrás de otro, y decía primero este plano, luego el otro, y tiene que tener sentido, pero no estaba seguro. Y un buen día es la proyección del corto. Llego a una sala como esta, era la sala Luis de Ajuria, no, igual habría, no sé, 200 personas, y bueno, empieza la proyección, y empieza a salir aquellas imágenes que yo había hecho con todo mi esfuerzo y mi trabajo, y noto cómo la gente a mi alrededor entiende lo que estoy contando. Es decir, hay una escena que es más o menos cómica y se ríen, hay una escena dramática, hay un chico que es alcohólico, vomita, tal, y la gente veía que había emoción, se asustaban, y yo viendo cómo conectaba lo que yo había hecho con el público, me empiezo a hiperventilar, literalmente, empiezo a sentir una especie de sensación extraña de emoción y de ahogo, y acaba el corto, veo que lo han entendido, aplauden, y yo creo que siento pues lo que siente un yonki, lo que me han contado que siente un yonki, cuando se mete un chute, es decir, una especie de sensación de adrenalina brutal y además de personas que yo no conocía, no era ni familia, ni mis amigos, o sea, era gente que era absolutamente ajena a mí. Y sin embargo habían entendido lo que yo había hecho, les había emocionado, luego me felicitaban, he entendido esto, me ha gustado, tal. Entonces esa sensación de querer expresarte, querer conectar con tus semejantes, pero no tener la capacidad o tener demasiado pudor para hablar en público, para, yo qué sé, salir a un estrado y hablar como un cura o como un político, yo no tenía eso. Y no había sido capaz de aprender a tocar la guitarra. Entonces, pero el cine de repente me proporciona una herramienta en la cual yo he tenido mucho tiempo para pensar lo que quiero decir, con muchísimo cuidado, descartar lo que no quiero, esto sí, esto no, esto lo mejoro, esto... Y conectar con personas totalmente ajenas a mí que habían vibrado en la misma frecuencia que yo. Es decir, les había contado algo que les había interesado, lo habían entendido y les había emocionado. Y eso fue una conexión tan absolutamente brutal a un nivel, no sé cómo llamarlo, emocional, una mezcla entre emocional y espiritual. Y yo salí de esa sala diciendo, vale, quiero hacer esto, quiero repetir esto, quiero otra dosis. Y al día siguiente estaba pensando otro corto, otro guión. Y además había sido algo que no era una diversión mía, es decir, no era un chiste que se me ocurrió, era algo que yo había querido contar y que me preocupaba. Había contado la historia de un adolescente, que le pasan cosas, lo que le pasa a todos los adolescentes, se sienten solos, no se sienten comprendidos. Había contado eso, a mi manera. Entonces, de alguna forma, no había hecho un truco para ganarme amigos, había contado algo personal y que a mí me interesaba, que para mí era importante, pero que no me atrevía a decírselo a mis amigos, no me atrevía a decirlo de esa manera, pero con la creatividad, con la imagen, con el sonido, con la música, con la luz, yo había conectado con esa gente y había creado algo que le llamaban arte, cultura, ¿no? Me pareció magia. Luego un amigo mío, con el tiempo, me dijo, los que hacéis cine hacéis magia, porque cogéis diferentes cosas. Bueno, dijo más que magia, dijo que hacíamos, ¿cómo se llaman los que hacen oro? Alquimia. Me dijo, es alquimia, porque la alquimia se trata de, si conocéis lo que es el concepto, es obtener oro, ¿no? Haciéndolo químicamente, no de la piedra. Entonces, me decía, tomáis diferentes cosas que por sí solas no tienen un gran valor. Yo qué sé, la ropa que se pone el actor cuando no la tiene puesta, pues es ropa, ¿no? El maquillaje, yo qué sé, la luz, los focos, no, la cámara no tiene un valor por sí mismo, ¿no? Pero juntáis todo eso y lo que sale de ahí, que es una película y que emociona o que hace reír o lo que sea, es valioso, es como oro, es como magia. Entonces me dijo, sois alquimistas, ¿no? Brujería, entonces. Cuando sale bien, cuando sale mal, pues somos un fracaso. Pero salió bien esa vez, vamos. Y... Salió bien y de ahí ya empecé a hacer cortos, ¿no? Y lo que ocurría es que, a ver, era una época en la que nadie hacía cortos. O sea, yo cuando empecé, en Vitoria nadie había hecho un corto. Yo era el primero que hacía un corto. Entonces, no sabía a quién preguntar, no sabía con quién hablar. Hice 4 cortos en Super 8, me dieron premios en festivales y para mí se veía mal. Ese formato es un formato de 8 milímetros, es una cosa minúscula, entonces se ve muy mal. Entonces yo quería hacer otro formato, entonces conseguí una cámara de 16 milímetros por un acuerdo que tuve con Televisión Española
y mi siguiente corto fue en 16 milímetros. Vale, también he de decir que no eran anécdotas, eran historias que yo pensaba con el tiempo y que me preocupaban, y por tanto eran historias un poco largas. De hecho, este corto en 16, que se llamaba Quixo, que era también la historia de un chico joven y todo lo que le pasa en las calles de Vitoria, la política, todo, y las drogas y toda su relación con su familia, con su madre, etc. Este corto duraba 38 minutos. También lo premiaron mucho y también me pareció que se veía mal. Dije, vale, se ve mejor que el Super 8, pero no se ve tan bien como debería. Yo quería rodar en 35 milímetros, que era el siguiente formato, el formato profesional, con el que se hacen las películas. Y bueno, escribí otro corto, que se llama El reino de Víctor. Empecé a pedir ayudas, no sabía que se podían pedir ayudas, pedí algunas ayudas, me dieron un dinero, yo tenía algo ahorrado, pedí prestado, en fin. Conseguí levantar el corto de 38 minutos también, duraban los dos 38. ¿Cuánto te costó este? No recuerdo. Yo creo que fueron como 150.000 pesetas, que no sé cuántos euros son ahora. Pero sí ya se considera medio, ¿no? Mediometraje. Ya corto... Sí, lo que pasa es que no había ese concepto. O sea, había festivales de cortos o festivales de largos. No había otra cosa. Entonces, es que ahora nos aceptan más de media hora difícil. Claro. Yo tampoco aceptaría mi corto ahora. Bueno, si lo montase ahora duraría menos, te lo aseguro, ¿no? También era otra mentalidad de cómo veíamos las cosas. No estábamos tan espídicos todos, no teníamos TikTok, yo qué sé, ¿no? Pero el corto, bueno, pues fue un corto que fue al Festival de Cortos de Bilbao, primer festival donde se presentaba, y me llamaron el último día y me dijeron, ¿hay premio? Digo, sí, ¿qué premio? Dije, has ganado 5 premios. Toma. Había 5 jurados y había ganado los 5 premios, de los 5 jurados. Luego se presentó a Alcalá, gané el primer premio, Cinema Jove, primer premio, y luego lo llevaron a los Goya. Y era el primer año que se daba un Goya al corto. No había hasta entonces más que a largos. Y me dieron el Goya al corto también, ¿no? ¿Eres el primer Goya a corto? Sí, Fue el primer año que se celebró la categoría. Sí. También uno de los ganadores más jóvenes, realmente. Sí, tenía 21, creo. Lo que tenemos ahora. Sí. Y nosotros aquí sentados. Bueno. ¿Y qué hacéis sentados, chavales? Venga. A correr un poco. A rodar, coño. Bueno, vamos a proyectar ahora el tráiler de Airbag, una de tus películas más exitosas. Y pasaremos a hablar un poquito de ella porque, como os he comentado, ya se va a cumplir el 30 aniversario. Así que vamos a que nos cuentes un poco, a ver si nos pueden poner aquí en la pantalla el tráiler. ¡Un aplauso! Fuerte aplauso, por favor. Un tráiler bastante dopamínico para la época. Fue sin querer. Miniatura. Bueno, a ver, hasta este momento habías hecho 2 películas que tenían un tono muy diferente a lo que es Airbag. Eran más dramas intimistas, más oscuras, y aquí hemos visto cambias completamente el registro. ¿A qué se debió esto? ¿Tenías alguna necesidad de cambiar de género, de probar otras cosas? Sí, había hecho... El primer largo era Alas de mariposa, era una tragedia familiar. Era pues lo que es el drama llevado al extremo. Una historia intimista, no realista, pero sí que tenía una conexión, digamos, con la realidad. Se centraba en una época, años 60, 70, y era una película, pues bueno, sí, muy cercana, muy íntima, oscura, trágica. Y la segunda película era una especie de thriller dramático, La madre muerta, quizá un poco más agresiva y un poco más gótica, pero también, de alguna forma, eran cuentos para adultos, cuentos góticos para adultos, ¿no? Me interesan mucho los cuentos porque hablan de la esencia del alma humana. Hablan de realmente, cuando tú estudias los cuentos, da igual Caperucita Roja, El patito feo, hablas de los miedos y de la esencia del alma humana, ¿no? Entonces me interesan utilizar de alguna forma esa esencia para convertirlos en otras historias, no para niños, sino para adultos. Y bueno, enseguida se me había encasillado, me reconocían, me dieron películas muy premiadas, nada comerciales, pero muy premiadas, y enseguida la crítica y el mundo de la industria del cine me colocó en una casilla, ¿no? Me dijeron, cine de autor, cine oscuro, cine intimista, cine dramático, todo esto. Y a mí no me gusta que me encasillen. No me gustaba mucho porque había como un prejuicio, ya se había establecido el prejuicio, ¿no? Pues iba a una rueda de prensa y me decían, ¿cómo se nota lo mucho que lees? No leo. ¿Cómo se nota cómo te gusta Bresson? ¿Quién es Bresson?
Entonces, el desacuerdo con los críticos era permanente y había también, era una época, ahora los que sois más jóvenes, habéis nacido en la época digital y ya habéis nacido con la censura, es decir, con la corrección política incluida, ¿no?, en vuestras vidas. Pero en otra generación no teníamos eso, es decir, decíamos lo que nos daba la gana. Nadie se enfadaba, no había colectivos. Ya está, lo decías y punto. Todo el mundo se reía, era divertido y se entendía la ironía. Se sabía lo que era broma, se sabía lo que no era broma y nadie se sentía humillado, ¿no? Es decir, nos humillábamos todos. Todos. Gafoso, gordo, enano, todo valía, no pasaba nada. Convivíamos, nos pegábamos, ya está, no pasa nada. Bien, antes de que ocurriera esta autocensura en la que vivimos ahora, vivíamos en esta locura, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo vivía, digamos, de lunes a viernes metido en mi mundo de Alas de mariposa y La madre muerta o El mal o Baby, películas, vamos a decir, más sesudas, lo que yo quería contar como autor, como persona, lo que yo hablo de exponer mi alma, hacer esos cuentos góticos, pero el sábado no. El sábado no. El sábado por la noche éramos gamberros. ¿Y el viernes por la noche? Y el viernes también. Y el domingo, si teníamos huevos para levantarnos por la mañana, también. Si no estamos fuera de combate. Entonces, ese mundo del viernes, del sábado, de la fiesta, del cachondeo, del todo vale y vamos a drogarnos y vamos a pasarlo bien y vamos a decir gansadas y vamos tal, era algo que de alguna forma yo no veía registrado y no era parte de lo que se hablaba de mí y de lo que se decía que yo había hecho. Era como que eso no existía, ¿no? Y además había una sensación ya como, no como autor, sino como espectador, que el cine español, lo que es la comedia del cine español, yo lo llamaba teatro filmado. Es decir, eran dos tipos sentados en un bar, en una mesa, hablando y diciendo cosas más o menos divertidas o graciosas, pero a mí solamente como espectador me parecía aburrido, me parecía que no tenía... Me interesaba más el cine americano, el cine espectáculo, ¿no? Quería el espectáculo, pero pensaba que se podían unir las dos cosas, la comedia con la idiosincrasia española, es decir, con los acentos, con las cosas de los gallegos, de los vascos, de los giros idiomáticos, las palabras, el castellano, que es muy, muy rico y muy divertido, y con la mafia española, los gallegos y las rías, con la droga, la cocaína y todo eso, pero enmarcado en un espacio de película de acción, de aventuras, y rodado a la americana, es decir, coches, persecuciones, tiroteos, explosiones, espectáculo, ¿no? Y bueno, eso no se había hecho, entonces todo fueron problemas. Todo eran problemas para empezar, para acabar, para financiar, todo. Pero dimos con unos tipos que no tenían ni puta idea de cine, no sabían hacer películas y los engañamos. La gente del cine no quería hacer esta película, pero los que no sabían de cine dijeron, vale, la hacemos. Y entonces pues se pusieron manos a la obra y pusieron la financiación y hicimos la película con un nivel de libertad, voy a decir casi total. No total porque no puedes hacer lo que quieres hasta el 100% o incluso te falta el dinero, pero se hizo con un nivel de locura amplio. Se nota además porque es un guión totalmente gamberro y además, o sea, quería comentarte que esto es una idea del propio Carra. Si no tengo mal entendido, que fuisteis tú, Carra y Fernando Guillén Cuervo los tres guionistas, como los que creasteis este monstruo que es Airbag. Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo fue el rodaje? Porque tuvo que ser una cosa loquísima. ¿Y cuántos elementos fueron improvisados? ¿Cómo fue surgiendo todo? ¿Y cómo fueron las aportaciones un poco? O sea, ¿cómo se dio a cabo esto? A ver, yo ya era amigo de Carra, él había sido el protagonista de La madre muerta. De hecho, tenía un papel en Alas de mariposa, en mi primera película, y lo eliminé. Eso fue un duro golpe para mí y para él, porque cortar un trozo de una película que te ha costado tanto rodarlo, que has tenido una persona ahí a la que aprecias y demás, pero es algo que aprendí haciendo cine, ¿no? A nadie le importa lo que te ha costado esa escena. Si no aporta, no porque sea mala, igual es buena la escena, igual está bien rodada, igual está bien interpretada, no importa, pero ¿realmente esa escena aporta algo al conjunto? O si la quitas, la película va más rápida y va más al grano. Quítala, tírala a la basura. Y eso lo aprendí, realmente nunca lo aprendes, ¿no? Porque siempre te cuesta hacerlo, pero en Alas de mariposa, mi primera película, yo eliminé un pedazo de casi 12 minutos donde estaba Carra y luego él me preguntaba por la calle, ¿qué tal va la película? ¿Qué tal va el montaje, Juanma? ¿Qué tal estoy? Bien, yo, bien, al principio era, bien, está de puta madre, tu escena, tal, bien. Y ella un día que me para en un bar y, ¿qué tal? ¿Ya está montada? ¿Cómo ha quedado? Y digo, ¿qué quieres tomar? Siéntate un momento ahí y tal. Y nada, le tuve que decir que ya no estaba en la película, ¿no? Bueno. Fue terrible.
Y entonces éramos ya bastante amigos y él contaba siempre gansadas. Es un tipo muy divertido. Y en los taxis, pues le gusta, no sé por qué, odia a los taxistas, entonces les tapa los ojos y les dice, bueno, si eres tan buen taxista, a ver si me llevas los ojos cerrados y tal. Conduce con los ojos cerrados. Y en un taxi empezó a decir burradas, empezó a decir que éramos riojanos, que veníamos de pisar uva y que veníamos de un puticlub y que se le había perdido el anillo de compromiso en el culo de una mulata. Y a blandico nos casemos, que dicen los navarros, ¿no? Entonces empezamos a tirar de ahí y yo le dije un día, pero deja de contar esto y vamos a escribirlo, ¿no? Se escribió primero una especie de argumento, así de sinopsis, luego un tratamiento, el tratamiento es como un guión sin diálogos, luego él se marchaba a Argentina a rodar una película y desarrolló un primer guión, que era una especie de primera versión, y a partir de ahí empezamos a desarrollar versiones hasta no recuerdo si era la 6 o la 7, que fue la que se rodó. Entonces el rodaje, antes os explicaba que era un rodaje totalmente contracorriente, no se hacía este cine. O sea, cuando tú pedías algo así, no había una industria preparada para hacerlo. Tú querías una persecución y los especialistas había que buscarlos de gente que hacía rallies. Gente que hacía rallies vinieron a correr en los coches. Por ejemplo, las armas, ¿no? Me decían, no, hay unas armas, hay un armero que tiene unas armas. Yo las veía y digo, no, quiero un Desert Eagle. Quiero que el protagonista lleve un Desert Eagle, que es la pistola más grande del mundo, que pesa 1,5 kilos y que te pega te levanta 1 metro la mano así, ¿no? Y digo, quiero que el malo lleve esa pistola, ¿no? Y buscándole, al final traen una de Alemania, ¿no? El tráiler, por ejemplo, que llevan los malos, ¿no? Me decían, no, tenemos un Scania. Digo, no, queremos un Mack. Un coche de esos con chimeneas, un camión con chimeneas, estos que hacen los americanos, que son con un morro así y tal. Y había 2 en España, pues fueron a buscar uno y lo trajeron. O sea, todo lo que se pedía era excepcional, pero todo era para conseguir ese efecto de que la película pareciera una película espectáculo, ¿no? No sé si decir a la americana, siempre se utiliza ese concepto, pero en realidad una película, una especie de aventura loca de drogadictos, pero dentro de una comedia. Y además carpetobetónica, es decir, española, con cosas de españoles, ¿no? Con mafia española, con acentos españoles y con personajes de aquí, ¿no? Entonces costaba mucho y cada cosa que habíamos traído fallaba. O sea, un rodaje, los que habéis rodado ya lo sabéis, es una situación en la que muchas cosas pueden fallar y van a fallar. Y algunas que no pueden fallar también van a fallar. O sea, va a pasar todo. Y además es muy democrático un rodaje. La gente piensa que a Spielberg no le pasan cosas, pero le pasan las mismas que a vosotros con un corto. Tiene que llover y hace sol, tiene que hacer sol y llueve. La actriz ha dejado con su novio y ese día no puede rodar porque está llorando. Tienes almorranas. O sea, pasan cosas en un rodaje y le pasan al cortometrajista y le pasan a Coppola, a Spielberg, le pasaban a Stanley Kubrick, ¿no? Entonces, tú como realizador y como creador lo que tienes que aprender siempre es que no puedes parar. Un rodaje no se para. Un rodaje cada minuto vale dinero. Va cayendo las monedas al suelo. Y si tú te paras porque no sabes qué hacer, no se te ocurre, está lloviendo y no tienes otra idea, el dinero va cayendo al suelo y te quedas sin dinero. Está alquilado el material, hay gente esperándote, tienes que solucionar. Y es una cosa que aprendes, ¿no? En este rodaje pasaba de todo absolutamente. Los coches que eran de época, hay coches clásicos, coches muy potentes, pues un Ford Torino, un no sé qué, no arrancaban. O sea, estábamos todos esperando, imagínate, 3 roulots, un tráiler, no sé cuántos coches de equipo, 100 figurantes, el equipo entero, los maquilladores, vestuario. ¿Y dónde está el coche? Está parado en un puerto y se ha calado y no arranca. Entonces vas con un mecánico que hace arrancar el coche y aparece el coche. Pero mientras viene el coche, improvisas y te inventas otra cosa y ruedas otra cosa. Hay una escena en Airbag donde los padres de los protagonistas, que tienen un concesionario, están trapicheando con un maletín de dinero porque han perdido una timba. Al principio de la película pierden dinero en una timba y hay unos mafiosos que vienen a cobrar el dinero. Pues hay una escena en la que se choca uno de los mafiosos con Fernando Guillén y se le cae el móvil, al mafioso se le cae la pistola, al otro se agacha a recogérsela, se le cae el taladro, se lo da y hay un intercambio de objetos, dice, perdona, le da tal.
Vale, cuando rodamos esa escena, el regidor se había olvidado de traer el móvil, no había móviles prácticamente entonces, año 96, 97, y tampoco había taladro, ni tampoco había pistola. ¿Vale? Y la escena iba de eso, de objetos que se caen y cómo los recogen. No podíamos parar, había que seguir rodando, había 50 personas esperando. Cuando veáis la película, os fijáis, tuve que hacer un plano medio, ellos se agachaban, recogían nada del suelo y hacían así, y lo que tienen en la mano es, por ejemplo, el trozo de un trípode, la parte de arriba del trípode, un hierro, que si lo ves así rápido puede parecer la parte de arriba de la pistola, pero es la parte de arriba del trípode, y hasta ahí se veía. Y luego otro día en un estudio rodé los planos del suelo, cómo caen las cosas al suelo, cómo cae el taladro, cómo cae la pistola y cómo se agachan y la recogen. Tuve que inventarme eso, que no era así, porque no podíamos parar. No es un consejo de hacerlo mal, sino hay que solucionar, ¿no? Como sea, ¿no? Una escena que están en el golf jugando Santiago Segura y Cansado, de Faimino y Cansado, pues era jugando al golf, una escena que están jugando al golf en un campo de golf, maravilloso sol y con un diálogo. Llegamos y llovía. Digo, vale, ¿qué hacemos? Y todo el equipo allí, los camiones, y era como, vale, pues no podemos rodar, hay que irse a casa y hemos perdido una jornada de rodaje que vale un dineral. Y digo, no, es una comedia. Están jugando al golf con una tormenta y llueve. Y están calaos y hay charcos. Y dices, coño, pues es divertido, ¿no? Y de repente cambiamos todo y nos ponemos a rodar con los charcos, con la lluvia y con la tormenta. De hecho, metimos unos rayos detrás luego, en pospo. Sí, se ve. Entonces, quiero decir que no puedes parar, tienes que inventarte algo, ¿no? Y siempre tienes que improvisar. Hay mucho de improvisación en esta película, porque pasaban muchas cosas. Bueno. Muy bien. Acabo de recibir una. No, en plan... Sí, o sea, ahora podemos dar pie quizás a un extracto del principio de la película, la escena inicial que es antológica con Carlos Arguiñano. Espíritu Santo, amén, y serán amén. Ya lo siento, señores, no tengo tiempo para quedarme a tomar café. Me está esperando el choque en el segundo fila. ¿Con café? Coño, qué profesional. Muy profesional. Envejece bien. ¿Habéis reconocido a Alaska en la mesa? Sí. Que también, por cierto, si no me equivoco, el equipo de Arguiñano estuvo muy involucrado en la película, ¿no? Sí, o sea, Arguiñano es socio de una productora de televisión y se dedican también a la cocina, obviamente, y a la pelota vasca, y son los productores de la película. Pero el personaje que hace Arguiñano lo iba a hacer Alfredo Landa. No sé si le conocéis, supongo que sí. Y se negó a hacerlo. Dijo que era demasiado disoluta la película, que había muchas drogas y muchas putas y muchas cosas y mucho rock and roll. Y entonces nos dijo que no. Y me quedé sin personaje durante meses. No sabíamos que podía hacerlo y estuvimos haciendo pruebas y pruebas y pruebas y no encontrábamos a la persona. Y teníamos a Carlos porque era un socio de la productora, pero no se pasaba por la cabeza que él podía ser hasta que un día dije, bueno, voy a hacer una prueba a este hombre porque es tan buen comunicador y tiene tanta gracia. Y hizo la prueba y es que fue como si hubiera nacido para hacer el personaje, ¿no? Sí, sin duda es una película icónica y yo creo que única en nuestro país. O sea, no he visto películas que puedan tener como ese tono, esa comedia. Te iba a preguntar porque al final fue algo que a lo mejor nuestra generación pues no llega a conocer esta película, pero que nuestros padres, vamos, mi padre que no ve cine, yo le mencioné que venías y dijo, ah, sí, Airbag, y la conocía. Porque también se soltaron muchos chascarrillos luego que se usaban por la calle, como la de El Concepto, ¿no? Que decía el concepto. Concepto, muy profesional. Muy profesional. Van a haber hondonadas de hostias. Sí, sí, sí. O sea, cuando estabais haciendo todo esto, ¿erais conscientes de que se estaba creando un icono de la cultura popular? No, lo que sí que notábamos con el equipo, porque te puedes imaginar que son 10 semanas de rodaje, que es más de lo habitual, y es un equipo muy grande de gente, o sea, hay gente con la que estás todo el tiempo trabajando y gente que está un poco en la sombra, eléctricos, maquilladores, vestuario, figurantes. Y sí que notábamos que en este tipo de escenas, cuando los actores decían lo que tú has llamado, esas frases que se han convertido en populares, ¿no? Lo del concepto y muy profesional y tal, que el equipo la repetía. O sea, enseguida, a las pocas semanas de empezar el rodaje,
el equipo estaba repitiendo todas estas frases. Entonces dijimos, uy, esto se pega, ¿no? Y acabó el rodaje y la gente seguía repitiendo las frases. Y entonces se estrenó la película y efectivamente trascendió y la gente por la calle te decía eso, ¿no? Yo cuando pasaba un control de la Guardia Civil siempre me paraba la Guardia Civil y me decían, no sé si habéis visto, ¿quién ha visto la película, por cierto, en la sala? Algunos. ¿Sabéis que hay un control de la Guardia Civil y no sé qué? Pues la Guardia Civil en general les divertía la escena donde salen ellos, una de las escenas más macarras así de la peli, y ellos eran los que me decían, muy profesional y tal, ¿no? Párrafo corto también. Párrafo corto, Conradín, sí. Sí, totalmente. Pero bueno, te iba a preguntar porque todo esto es una comedia súper brutal, súper grotesca en muchos aspectos, pero también creo que hay mucha crítica social detrás y que es muy fácil pasarla de alto y decir, bueno, pues es una peli que solo pretende ser eso, gamberrismo puro y ya está. Pero yo creo que realmente sí que tiene mucho componente de esto de crítica quizás al narcotráfico o a, bueno, por ejemplo, toda la policía que las encuentras en los prostíbulos. O sea, eso es, yo te quería preguntar. A las clases altas también, sí, justo, a la política. mucha con la clase Santiago alta. Segura. Claro, te quería preguntar, ¿cuál es, bueno, es quizás muy redundante, pero decir, ¿cuál es el mensaje oculto que tiene Airbag? Sino que lo que querías transmitir tú detrás. A ver, yo trato, un poco al contrario de lo que veo ahora en el cine, trato de hablar de personas a las que no juzgo. A mí no me gusta ponerme moralmente por encima de la gente, ¿no? Y a veces veo que el cine actual es muy moralizante, es muy ideológico, nos dicen lo que está bien, que están del lado de los colectivos, tal, que no me lo creo porque conozco a mis compañeros. Pero claro, yo no me creo todo eso. Yo creo que un creador lo que tiene que hacer es mostrar una realidad de un modo grotesco o no, de un modo deformado o no. Al final es tu mirada y tu mirada es como tú ves las cosas, pero luego se va a aplicar la mirada de cada espectador. Y la suma de esas dos miradas va a dar como resultado esa creación, ¿no? Esa interpretación. Pero lo que yo aquí hacía era mostrar lo que yo conocía y lo que yo veía de un modo divertido de la sociedad española, sin ninguna intención de juzgar ni de hacer moralina. Por eso cuando me hablan de qué querías decir moralmente o ética, nada, no queríamos decir nada. Queríamos decir que España es un cachondeo y queríamos hacer de alguna forma un homenaje a la chapuza. A mí me interesa mucho la chapuza. Precisamente al ser perfeccionista y ser una persona que llego a hacer enfadar a los demás por mi necesidad de perfeccionismo. Hay gente que ya dice, no puedo más, este tío. Digo, hasta que no lo veo perfecto no me parece que está bien, ¿no? Quiero otra toma y hacerlo mejor y mejorar esto y tal. Y entonces eso, pues a veces es duro hacerlo en el trabajo porque no todo el mundo quiere llegar a ese extremo de perfección. Pero al mismo tiempo me emociona y me entusiasma la chapuza. Y la chapuza es una palabra que solo existe en castellano. No la puedes buscar ni en inglés ni en francés. Es hacer algo y dejarlo hecho sabiendo que no está bien. Es un tente mientras cobro, ¿no? Es como, vale, así vale, ya está, vamos así adelante, ¿no? Y la gente que está en esta película son chapuceros. Hacen las cosas, pero las hacen mal, quedan mal hechas y todo trae consecuencias. Luego hice otra película que se llama Rey Gitano que también hablaba un poco de la chapuza, pero en esta especialmente, ¿no? Y quería un poco retratar y además hacer broma de todo, hacer broma de los políticos, hacer broma de las drogas, quitarle también peso a todo eso, reírme de los acentos, decir, bueno, tenemos acento los vascos, tenemos acento los gallegos, la gente va a putas, la gente se mete cocaína y ya está. Pues el que quiera moralizar y quiera juzgar desde su asiento, que lo haga. Pero yo como autor no lo hago nunca. Ya como nos estamos quedando cortos de tiempo, queríamos preguntarte, para ir concluyendo, si tu yo de 20 años empezara a hacer cine hoy en día, ¿qué consejos le darías? ¿Qué consejo le daría? Pues le diría, mira, hagas o no películas, tus películas no van a importar, no le importará a nadie. Pero hazlas. Hazlas por ti, no las hagas por los demás, ¿no? Cuando empiezas a hacer cosas crees que es importante, que realmente a los demás les va a importar, que les va a afectar. También nos pasa con lo que decimos, con nuestras opiniones, con lo que hacemos día a día, ¿no? Creemos que somos importantes, el ego nos dice eso, ¿no? Pero luego te das cuenta que no, a nadie le importa. Pero eres tú al que le tiene que importar. Entonces, si cogiera a ese joven le diría eso, ¿no? No importan tus películas, si las haces o no, pero hazlas por ti. Pues creo que es un mensaje que se puede aplicar, así que muchas gracias. Y para terminar vamos a hacer una ronda de preguntas cortas. Aquí, bueno, como decía Conradín, párrafo corto, es decir, es una pregunta, lanzas la respuesta. Es, pues por ejemplo, la primera, película que todo el mundo odia y a ti te gusta. Y das una respuesta. No puede ser al revés. También, película que todos amen y tú odies. Bueno, a mí no me gusta mucho esta película que ha ganado el Oscar el año pasado, que es la de
una batalla tras otra. Le han dado el Oscar, a la gente le gusta, no me gusta nada, no me interesa. Vale, película que no volverías a ver, aparte de esta. Muchas películas, muchas, que puedo nombrar tantas. De cine español no voy a nombrar, ¿vale? Que esto se graba, ¿no? Sí, sí. Pues no lo sé, casi todas las películas en las que hay un mensaje ideológico, la última que vi, que me estabas preguntando antes, es esta de los vampiros negros. ¿Cómo era esa película? Sinners. Sinners, que es una película muy bien hecha, está muy bien hecha, pero podía haber pasado sin ella perfectamente, me parece un panfleto. Buena música tiene esa peli, ¿no? Sí, está muy bien hecha, todo está bien, pero no me interesa. Luego, ¿una película que verías todas las semanas? Todas las semanas. ¿No puedo decir varias? Sí, por Di una. supuesto. La naranja mecánica, El hombre elefante, Indiana Jones, En busca de la arca perdida, mejor dicho. Que el público tome notas, que esto... Pero bueno, yo te iba a preguntar otra pregunta, que es una de las películas de las que más hayas aprendido de formación de dirección o como persona. Una película de la que Viéndola. hayas aprendido mucho. Sí, justo. Aprendí mucho viendo Alien. Me di cuenta que no hacía falta ver al monstruo, que el cine es justamente conseguir que la gente sienta cosas sin decírselas. Solamente tienes que sugerirlas. Es mucho más interesante cuando no pones toda la carne en el asador y la gente la tienes informada o la tienes agarrada con el mecanismo del suspense, pero sin necesidad de que vean todo, ¿no? No ves el monstruo de Alien prácticamente hasta el final, pero estás asustado toda la película. ¿Una película que te recuerde a tu niñez? Léolo. No sé si la habéis visto. Es un realizador canadiense que hizo 2 películas. La segunda es Léolo, que es maravillosa. Y cuenta también la infancia o la adolescencia de un chaval. Y en su avioneta, viajando por Canadá con su novia, se estrelló. No hizo más películas. Luego, ¿Una serie que recomendarías? Una serie. Sucesión. ¿La conocéis? Ah, Succession. Succession. Sexy. Muy buena. Y la película El Padrino. A la serie del making of, ¿no? De cómo ¿De cómo se hizo El Padrino? ¿Cómo se llama esa película? Sí. No recuerdo el nombre, pero sé cuál te Sí. refieres. Una The Offer. The Offer. Ah, de Office. The Offer. Solo son 5 capítulos. Sí, algo así. pero muy bueno. Fantástica. Se ve cómo se hace una película y el sufrimiento de unos productores, ¿no? Yo Luego, te quería preguntar si un director de nuestro país que tú creas que hace muy buen trabajo y merecería tener más reconocimiento, así producto, como tú has dicho, bético, así español. Bueno, yo los que admiro creo que tienen reconocimiento. Rodrigo Cortés me parece un tipo muy válido Sí. y que quizás no está siendo tan reconocido o la gente no está conociendo tanto, pero hay gente muy buena. luego, ¿tu banda sonora favorita? A ver, la banda sonora que me marcó en mi niñez fue la banda sonora de Star Wars, pero quizá la de Cinema Paradiso fue la que más me emocionó, ¿no? Un videoclip español que nos recomiendes, que sea puro cine. Videoclip. Es a No- pillar, ¿eh? No veo videoclips. Hace mucho que no veo videoclips. ¿Uno tuyo que nos recomiendes? Pues no lo sé. ¿Cuál puedo recomendar? Pues Hiciste uno de Barricada, si no me equivoco. Sí, hice uno con Barricada, otro con Joaquín Sabina, uno con... Pues, por ejemplo, el de los últimos fue uno con Alex O'Doherty. No hubo manera, se llama. Y habla de eso que estáis imaginando. Vale, ¿un libro o novela que te gustaría adaptar? Tengo varias reglas para mí mismo. Una es no ser jurado de festivales y la otra es no adaptar libros. ¿Podemos saber por qué? Sí, cuando veo un libro que me encanta, lo que siento hacia ese libro es absoluto respeto. No se me ocurriría tocarlo. Vale, pues ahora te voy a preguntar una del estilo, que es si tuvieses que hacer un biopic de alguna persona, ¿de quién lo harías? ¿Te gustaría hacer un biopic también? Esa es otra... Me ofrecieron el biopic, bueno, no un biopic, sino una película en la que se llamaba El hombre que vio llorar a Frankenstein, que era sobre Paul Naschy. Es un actor de películas de terror de serie B de los años 70, español, Jacinto Molina, y porque él hacía películas de terror y una vez vio llorar a Boris Karloff, que es el hombre que hizo la película Frankenstein, la original.
Y es una imagen muy potente, ¿no? Un actor español viendo en un camerino como uno de los actores más importantes de Hollywood de los años 50, que ha encarnado a Frankenstein, que todo el mundo conoce, le ve llorar, ¿no? Esa escena me pareció brutal. Y lo rechacé justamente porque me parecía irrespetuoso. Es decir, hablar de alguien que está vivo y que ha tenido una voz determinada, ha caminado de un modo determinado, ha hablado de una manera determinada. Tienes que tomar decisiones de cómo es esa persona, si es buena, si es mala, si es tonta, si es lista. Y son decisiones que no se van a parecer a la verdad. Un documental está bien, pero un biopic estás mintiendo, no me interesa. Vale, y ahora queríamos saber un tema que te gustaría abordar en futuras películas, o si tienes algún proyecto ya entre manos, alguna idea. Tengo ganas de hacer otra gamberrada. ¿Se ha apagado esto? Sí. De hacer otra gamberrada y tengo por ahí un proyecto que se llama Muerte Mortal, al borde del límite. Pues estaremos atentos. Y estar atentos. ¿De Y qué luego estilo es? ¿De qué rollito? En plan esto. Es inenarrable, no se puede explicar. Pero se podría resumir diciendo, es la película hecha por un equipo de imbéciles. Y la otra, esta no es una gamberrada, es una película casi seria, se llama El Bien, y es la segunda parte del Mal, Ah, bueno. mi última película. Pues a propósito del mal, nos quedan 5 minutos si quieres contarnos algo, ya que es tu última película. Acaba de estrenarse, bueno, por sorpresa, ¿no? En Amazon Prime. Sí, todavía, antes explicabas, puede verse aquí en el pequeño Cine Estudio en Madrid. También hay algunos pases ahora en La Bombilla, hacemos un pase al aire libre estos días, y hay más pases en diversos lugares, que es lo que yo creo que debe ser ir al cine a ver una película, ¿no? Porque lo que transmite la liturgia de ver una película en el cine no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Por supuesto. Pero justamente acaba de publicarse la película en Amazon Prime. Ha sido una sorpresa también para nosotros y ya está disponible ahí. Así que mucha gente que no ha tenido oportunidad de verla en el cine o que vive en lugares donde no se ha estrenado, pues va a poder ver la película. Pues El Mal es una tesis, en realidad, sobre la maldad humana. Es una película, es un cuento gótico también, igual que era Baby o La Madre Muerta o Alas de Mariposa. Y de alguna forma habla de dos cosas que me importan mucho, que me interesan mucho. Una es la enorme necesidad que tiene el ser humano de ser reconocido, llámalo reconocimiento, afecto, ser apreciado, ser amado, pero llevado incluso a lo enfermizo, es decir, necesito ser reconocido como sea, y de lo que estamos dispuestos a hacer para ser reconocidos en esta época del narcisismo y de las selfies y de todo el mundo saliendo y siendo famoso durante un minuto. Y el otro tema de la película, que es básicamente está unido a este, es la extraordinaria incapacidad que tiene el ser humano para mirar su lado oscuro, es decir, su sombra. Todo ser humano considero que tiene una parte luminosa y una parte oscura. Nos encanta difundir nuestra parte luminosa y jugar con esa máscara de que somos bellísimas personas y que somos divertidos y todas las cosas positivas, pero tenemos enormes dificultades para reconocer que tenemos una parte oscura, mezquina, miserable, resentida, y el no observar esa zona o esa sombra que decía Jung es lo que nos hace precisamente ser malvados, no tener conciencia de ella. La película habla sobre eso. Es una película de suspense y la escribí en realidad en 2006 y ha tardado 19 años en ponerse en marcha. Así que nada, vais a ver a Natalia Tena haciendo el personaje del mal, la maldad convertida en ser humano. La otra protagonista es Belén Fabra. Tony Dalton, el actor norteamericano, tiene el otro papel. Y luego están Fernando Gil, María Sweeney y Natalia Ruiz. Pues muy recomendada desde aquí. Pues muchas gracias, amigos, por estos minutos de promoción. Y gracias. Gratuita. Nada, gracias por tenerte aquí. Ha sido un placer. Y nada, que vaya todo muy bien. El mío, y nada, agradeceros muchísimo si tenéis amor al cine y tenéis interés en dedicaros a esto. Deciros que solamente vais a encontrar el camino haciéndolo. No lo vais a encontrar en la escuela ni en los libros. A veces es interesante una escuela porque te encuentras con gente que siente como tú y que quiere hacer cosas como tú. Pero realmente las cosas se hacen haciéndolas. Tenéis que gastar metros, tenéis que equivocaros. Y este consejo vale para el cine y para la vida. Así que muchísimas gracias y hasta otra. Clac, clac, clac.